Bien, regresamos, estamos con Roberto Bauzá, director del Instituto Peruano de Economía, con Ricardo Herrera, abogado laboralista, y con Jorge Manini, abogado tributarista. Con ellos vamos a hacer una especie de esfuerzo para entender estos paquetes reactivadores del gobierno. Roberto, Ricardo, Jorge, gracias por estar con nosotros esta noche. Bien, bueno, desde el primer paquete que se lanza a comienzos de mayo, estamos terminando el año y ya estamos entrando a lo que llaman muchos el quinto paquete reactivador. Roberto, tal vez como economista mi primera pregunta sería si era necesario o no hacer 5 paquetes desde el punto de vista económico para un país que veía su economía desarrollándose de una manera casi milagrosa, ¿no? Hasta hace poco tiempo. ¿Cuál es la necesidad de hacer 5 paquetes? Bueno, es la reacción del gobierno ante dos cosas. Primero, la desaceleración, que ha sido patente, y segundo, algo de incapacidad de actuar contracíclicamente, es decir, poder responder desde el Estado con más gasto, que es la receta común. El Banco Central ha estado respondiendo con una política monetaria más laxa, pero el Estado, el Ejecutivo no ha podido hacer esto, en parte por ineficiencias de la propia burocracia, en parte por los casos de corrupción que se han descubierto en las regiones. Entonces la inversión se ha paralizado mucho. Entonces han tratado de sencillamente ir por el lado de la demanda, y más que por el lado de la ¿Existen casos en otros países de la región que también están sufriendo un poco por la baja de los commodities, la desaceleración de China, que haya tenido que poner a punto 4 paquetes o 2 paquetes de reactivación? Bueno, yo no creo que esta cosa secuencial de ir sacando cosas poco a poco cumple el objetivo principal, que es darle un vuelco a las expectativas, porque en realidad lo que ha pasado con la economía es que el principal motor, que era la inversión privada, que ha crecido 13 o más por ciento en promedio durante una década, ese año va a caer 1%, ¿no? Entonces, esto de ir poco a poco le quita dramatismo a la cosa. Además, he leído en alguna parte, creo que tú lo has escrito, que esto debería haber sido anunciado por el presidente. Bueno, desde el primero, ¿no? Siempre es mejor un poco un liderazgo, de liderazgo al asunto. Claro. Pero es cierto que hay otras economías que se han desarrollado, se han desacelerado, pero tampoco tienen mucho margen para actuar, porque en Chile, por ejemplo, ya habían empezado con aumento de impuestos para financiar la reforma de la educación. Han ido un poco a contramano de lo que estamos haciendo. En Colombia recién han tenido que aumentar impuestos por el tema de la caída del precio del petróleo, lo mismo en Ecuador. Brasil no se sabe qué va a pasar, porque si bien es cierto que quieren seguir gastando, no tienen cómo, porque tienen una deuda de más del 60% del Producto Bruto, un déficit de 5% y inflación, ¿no? Entonces, digamos que el Perú era el único país que podía rápidamente implementar políticas contracíclicas, pero no han podido hacerlo del lado más rápido, digamos, que es el Estado liderando esto, sino que han decidido hacerlo con aumentos de sueldos, aguinaldo, pagar deudas, etc. Correcto. Vamos a hablar con Ricardo y con Jorge, ambos laboralistas y tributaristas. Vamos a hablar desde 2 puntos de vista. Uno, desde el punto de vista técnico, si es que las regulaciones laborales y tributarias, efectivamente, estas reformas pueden ayudar en algo, y también desde el punto de vista de sus propios estudios. Ustedes tienen clientes, saber un poco qué es lo que piensan los clientes con los que han conversado respecto a estas medidas. Ricardo, ¿por qué no partimos por la regulación laboral, que es algo que los economistas siempre vemos muy de cerca, ¿no? ¿En cuánto puede impactar efectivamente en la contratación los diferentes paquetes que se han brindado? Bueno, en principio, en materia de contratación, yo creo que la gran novedad que trae el último paquete es el régimen laboral especial de contratación laboral juvenil, para contratar hasta el 25% de la planilla a jóvenes entre 18 y 24 años de edad, hasta por 3 años, a plazo fijo, con contratos iniciales de 1 año y prórrogas o renovaciones de 6 meses cada uno. Esto supone bajar un costo laboral del 53% al 15%, porque ciertamente van a tener derechos laborales menores, vacaciones, por ejemplo, no 30 días, sino 15, no hay CTS, no hay gratificaciones, no hay asignación familiar, y evidentemente esto apunta a tratar de combatir un segmento de la población laboral que
paradójicamente no tiene muchas oportunidades de trabajo, que son los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, que buscan su primer empleo y difícilmente lo consiguen básicamente por la falta de experiencia, de calificación. Lo interesante de este régimen laboral especial que se propone es justamente la posibilidad de contratar a plazo fijo para cualquier tipo de labor, inclusive permanente, con lo cual evidentemente se está flexibilizando la contratación laboral, las pautas. Recordemos que en el régimen común hay que justificar la necesidad temporal de un contrato a plazo fijo y los inspectores y jueces son muy estrictos en ello. La sanción es muy drástica en el sentido de que si el contrato está desnaturalizado, se le convierte al trabajador a plazo indefinido y con la estabilidad laboral absoluta que tenemos, ante un despido arbitrario puede pedir una reposición. Entonces, evidentemente, creo que es lo más atractivo del paquete en materia de contratación. Ahora, respecto al empleo juvenil, la realidad de los países europeos es que hoy día el desempleo es masivo, ¿no? Entonces, esto de alguna manera va ligado a esa filosofía, a tratar de ir un poco flexibilizando a lo que es la primera parte, digamos, del mercado laboral, y me imagino que con el tiempo habría que ir siguiendo esa flexibilización conforme se han generado otras generaciones, ¿o no? Claro, son dos objetivos los que plantea este proyecto de ley, ¿no? De, digamos, política de Estado en materia laboral. El primero es hacer a estos muchachos que tengan su primera oportunidad de empleo, que entren al mercado laboral y que sean capacitados por los empleadores, hay incentivos tributarios para ello, ¿no es cierto? Y lo segundo, que sean empleables, es decir, que sean atractivos para el mercado laboral a partir de sus niveles de especialización y mayor experiencia, de cara al gran objetivo de hacer de estos trabajadores más productivos y por ende empresas más competitivas, ¿no? Roberto, como economista quisiera hacerte una pregunta. Yo recuerdo alguna vez haber leído un estudio sobre cuáles eran las etapas educativas que tenían el mayor impacto en el mercado laboral, y más que la educación primaria o secundaria era lo que llamaban en Estados Unidos el on-the-job training, ¿no? El trabajo en el empleo, el entrenamiento en el trabajo, ¿no? Y eso estaría dirigido a eso, ¿no? ¿Tú cómo ves desde el punto de vista económico? Está dirigido a eso, sí. Pero también hay una angustia realmente porque el grueso del desempleo se da en los jóvenes, ¿no? O sea, si la tasa de desempleo puede ser 8, ahí puede ser 30 o 40, ¿no? Entonces, esta es una manera de cumplir esos dos objetivos, permitir la inserción laboral y en medio de esa inserción laboral calificar. Ahora, no sé si las empresas muy pequeñas van a poder acceder o les va a interesar este régimen, porque también ellas tienen otro régimen. Pero creo que las empresas grandes, porque aquí no hay muchas empresas medianas, curiosamente, son las que más se van a beneficiar y van a poder entrenar también a más jóvenes. Pero yo creo que esto no resuelve el tema de fondo. El tema de fondo en el mercado laboral es contratación y despido. Esa es la característica más inflexible de nuestro mercado. Y esto estamos en el puesto 120, creo. Tratar de sacarle la vuelta al sistema, ¿no? Ahora, es bueno para los jóvenes porque un mercado laboral dinámico en el que pueden entrar y salir hace que los empleadores tengan menos reticencias a contratar, ¿no? Así es, y eso es un poco definitivamente. Correcto. Desde el punto de vista ahora de los clientes, de las empresas con las que has podido conversar, Ricardo, ¿ellos han visto positivo estos cambios? ¿Lo ven atractivo? ¿Sientes que va a existir efectivamente una mayor demanda de jóvenes? Yo creo que sí, es lo más atractivo que ven en el paquete, ¿no? Ahora, sin duda alguna, como bien dice Roberto, la otra gran rigidez está en la desvinculación, el momento del cese, ¿no? Con la estabilidad laboral rígida que tenemos absoluta de reposición ante un despido incausado, ¿no? A veces no requerimos al trabajador por razones técnicas, por razones operativas, por razones de reconversión empresarial. No ha hecho nada malo. O no cumple las expectativas. O no cumple las expectativas y, bueno, digamos que no ha cometido una falta grave, ¿no? Entonces, ¿cómo lo desvinculamos? Tenemos que estar haciendo malabares con una renuncia incentivada, un cese por mutuo vicente ¿Con esta ley es sencillo hacerlo? No. Bueno, claro, con esta ley en el sentido de que es un trabajador temporal, ¿no? Y no hay problema en el sentido de tener que justificar la causa de la contratación. Pero en el régimen común, con el grueso de los trabajadores, evidentemente subsiste el problema, ¿no? Bueno, hay un cambio adicional que se ha puesto, que se disminuye a 5 personas, creo, las causales para ceses colectivos. Sí, claro. O sea, bueno, que tiene que ver también con rentabilidad. Me parece que las empresas que no logran rentabilidad en la reducción de personal por causa económica, ¿no? Pero digamos, no en el despido individual, que es el gran despido común y corriente del día a día, ¿no? Correcto. Jorge, desde el punto de vista tributario, ¿cuáles son los principales factores de estos paquetes
de estas reformas? En mi opinión, el último paquete es el que trae, digamos, algunas medidas interesantes. Los anteriores paquetes, la verdad, que eran meramente administrativas, salvo la reducción de percepciones. Sobre todo gasto, ¿no? Sí. Entonces, y regulación a favor de la administración tributaria. Pero en el último paquete, la propuesta es la reducción del impuesto a la renta, o del impuesto a la renta a las personas naturales, o sea, los trabajadores, en mi opinión, es lo más interesante. Pero parece que esa es un poco la zanahoria, como voy a explicar en unos minutos, arreglo enseguida. ¿Por qué? Porque mira, el impuesto a la renta, el gran segundo aportante del impuesto a la renta es el trabajador denominado de quinta categoría, o sea, el trabajador dependiente, por encima de las megas empresas o de los 200 principales contribuyentes. Después de los 15.000 principales, más importantes contribuyentes, el segundo gran aportante en paquete, en grupo, es el trabajador dependiente, ¿no? Porque lo tienes agarrado, no tiene cómo escapar, entonces, y soportaba la carga tributaria muy alta. Entonces hoy día, al reducir la tasa, a partir del próximo año le vas a dar liquidez efectiva, directa, ¿no? Esa es una medida que se viene proponiendo hace tiempo, ¿no? Y la otra, digamos, la otra medida junto a la reducción de tasa era que aumentarle un poco la reducción del mínimo no imponible. Ahora bien, en el proyecto, en la exposición de motivos del proyecto de ley, hay un punto que es un poco anecdótico, porque dice que para el futuro van a estudiar la posibilidad de reducir el mínimo imponible, con lo cual, de repente, el efecto de los próximos años podría ser neutro, o sea, te bajan la tasa, pero también te bajan el mínimo no imponible, con lo cual claro, el efecto sería igual, porque dice para ampliar la base de contribuyentes, pero solo los trabajadores, no hablan de las empresas. No, sobre todo lo que llamamos medianas empresas, que son alrededor de las que pagan, son 800.000 y pagan la mitad de lo que pagan los trabajadores de quinta categoría. Ese es el primer tema. El segundo tema, que es, digamos, hoy día quizás lo más interesante, es la reducción del impuesto a la renta de las personas jurídicas, o sea, la renta empresarial. Creemos que la verdad que se quedó corto el proyecto, debió haber bajado un poquito más significativamente, quizás una tasa... La reducción de 30 a 28, ¿te refieres? Sí, 30 a 28. ¿A cuánto crees 28, que hubiera sido? Quizás 22%, 22% hubiera sido lo ideal, digamos, manteniendo una tasa de los dividendos actual o un poquito más alto, cosa que premiabas la reinversión, ¿no? Lamentablemente el proyecto habla de los 2 primeros años a 28 y después a 26. Bueno, de alguna manera están forzando el interés por reinvertir, aumentando el impuesto que se paga para distribuir utilidades de 4 a 6.8. Sí, ¿no? pero si tú neteas la tasa, o sea, sacas la tasa efectiva de los 2 primeros años, si tú subes a 6.8, la tasa efectiva sigue siendo 32.8 si repartes dividendos en los 2 primeros años, ¿no? Porque bajas de 30 a 28 y sube la tasa a 6.8. Entonces la tasa efectiva va a ser... O sea, para el que distribuye es lo mismo, no, sí, no le genera los primeros años por lo incentivos menos, ¿no? Entonces, Y a cada 2 años ya cambió el gobierno y puede claro, cambiar la regla. Ahora, el otro gran cambio en dividendos, que creo que eso es lo que está preocupando a las empresas, es que a diferencia del régimen actual, que los dividendos, en los dividendos se aplica la teoría de la transparencia. O sea, ¿qué significa? Que cuando una empresa, una persona jurídica, reparte dividendos a otra empresa, ese dividendo no forma parte de la base imponible de esta segunda empresa. Y así sucesivamente hasta que llega a la persona natural, salvo cuando se paga una empresa no domiciliada, ¿correcto? La tesis es quizás la más técnica, pero hoy día en el proyecto de ley se va a grabar todas las redistribuciones, ¿correcto? Y hay o sea, una utilidad que ya pagó impuestos y pasa una empresa, esta empresa da utilidades con esas utilidades y vuelve a pagar impuestos. Correcto. Bajo el concepto de dividendos. Correcto, o sea, como si fuera un nuevo dividendo. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? ¿Es castigar la producción de renta? Yo creo que recaudar un poquito más, la verdad, no me parece técnicamente válido, porque además el pago a cuenta que vas haciendo en cada una de las etapas es crédito contra el anterior. Entonces te va a quedar al final un saldito de mayor recaudación y le vas a complicar la vida a las empresas. Y yo creo que ahí, digamos, el tema de reinversión va a estar muy cuestionado. Pero hay un problema adicional, ¿no? Que hay muchas empresas que son holdings de otras empresas. Y la idea de la holding es justamente la holding en la que hace la inversión. Correcto, ¿no? así es. Entonces, ahora esa holding la estás penalizando, al contrario. No le estás dando el beneficio de la reinversión. Claro. Estás castigando las economías de escala, ¿no? Sí. Una locura. Porque además cuando son empresas holding vinculadas, tú de repente reinviertes a empresas, tienes dividendos, no lo dejas en la empresa una,
pero dice, oye, pero parte del grupo la revierto porque está en una situación, o requiere, una situación un poco difícil, o requiere más inversión. Ya no, vas a castigar esa decisión. Correcto. Eso imagino que lo van a modificar. Ojalá. Es una cosa bien evidente, ¿no? Ojalá, pero ya Porque pasó la comisión. Además, iría en contra del descubre- espíritu de la propia Así es. medida. Descubre un desconocimiento brutal de cómo funciona el mundo empresarial, Así es, ¿no? Pero lamentablemente ya pasó en la Comisión de Economía y en el Pleno, o sea que esperemos que en el segundo Pleno... Bueno, después hay un reglamento, ¿no? Bueno, vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa y regresamos. Bien, regresamos, estamos con Roberto Bauzá, Ricardo Herrera y Jorge Manini. Estamos con ellos haciendo un estudio sobre el paquete reactivador del gobierno. Hemos revisado los diferentes paquetes desde los puntos de vista económico, laboral y tributario, y quisiera que seamos un poco audaces, teniendo a un tributarista, un laboralista y un economista. ¿Cuáles serían las mejores propuestas que podemos hacer en estos tres ámbitos para un sexto y último paquete reactivador? Uno que ya nos lleve al próximo gobierno, ya que el próximo gobierno nos diga cuáles no son las nuevas reglas, pero ¿cuáles son los primeros cambios que tendremos que hacer en tu opinión, Roberto? Bueno, yo no puedo estar en contra de estos últimos cambios porque yo los he propuesto, rebajar el impuesto a las personas. No hablé del impuesto a la renta a las empresas, pero las personas sí, porque justamente ante esta incapacidad de gastar del gobierno, bueno, que gasten las personas. ¿Y cómo le gastas a las personas? Rebajas el mínimo imponible, ¿no? O rebajas las tasas. Yo creo que la atingencia que se ha hecho aquí de la exposición de motivos va un poco más por el tema cívico de que mucha gente más tribute. Me imagino si es que lo llegan a hacer bajando el mínimo imponible, lo que van a hacer es seguramente poner una tasa de 2% o algo así para que, ¿no? Pero aquí el problema principal, repito, son exportaciones e inversión privada, ¿no? Y las dos están en cero, ¿no? Inversión privada está en negativo. Las exportaciones están en -4. Entonces, ¿por qué las exportaciones están en -4? Bueno, porque no están saliendo proyectos que debieron empezar hace 4 años. Esos son los de largo alcance. Y cuando no han salido esos proyectos, es así una desazón, así una mala noticia para gente que iba a invertir en proyectos de corto plazo, Yo me acuerdo pequeños en el 2011 proyectos. cuando no salió Conga, que habían abogados y abogadas muy reputadas que decían, bueno, no sale un proyecto, no se preocupen, hay otros proyectos en pipeline, eso no es así. pero no funciona así. Eso no es así. Entonces, si no sale un proyecto con todos los papeles y reglas de 4.500 millones de dólares, ¿por qué va a salir uno de 1 millón que todavía está en proceso, ¿no? Y hay argumentos que son absolutamente errados, ¿no? Licencia social. Ahí no hay licencia social que valga en una población que tiene libreta, que tiene DNI y que recibe subsidio del Estado, o que tiene municipalidad. Yo entiendo que lo hagan en un área donde hay nativos no contactados o algo así, pero aquí es el gobierno central quien tiene que ver con minería, recursos naturales, sobre todo mediana y gran minería. Y lo que debió ahí hacer es ir adelante. Sexto paquete, que se vaya el presidente y saque un proyecto grande. Solamente eso haría un cambio fenomenal. Desde el punto de vista laboral, Ricardo, ¿cuál para ti sería una movida audaz en lo que es promoción de empleo, de alguna manera liberalización del mercado que haga que, por un lado, se pueda formalizar más personas, pero por otro lado, que los mercados laborales estén dinámicos, estén robustos? Yo creo que volver a la estabilidad laboral relativa, en el sentido de que ante un despido incausado quepa solamente el pago de la indemnización por despido, restringir la reposición únicamente a despidos fraudulentos, inconstitucionales como el despido discriminatorio o antisindical. Y en materia de la gran tarea de formalizar el empleo, 2 medidas, ¿no? Primero, implementar lo que ya está regulado desde el 2008, que es el sistema de pensiones sociales para las pymes. Fue interesante el fenómeno de trabajadores de las pymes, que en cerca de 3.5 millones se fueron afiliando progresivamente en la década pasada al CIS o a Salud. Yo creo que lanzar un sistema de pensiones sociales para pensiones bajas, para trabajadores y conductores o dueños de pymes podría ser muy interesante, pese al fracaso de la reforma de pensiones que acabamos de ver. ¿Y eso está dirigido al 70% de la PEA informal? Sin duda, sin duda. ¿Cómo así? ¿Cuál es el canal de...? La ley de pymes tiene contemplada la posibilidad de implementar un sistema de pensiones sociales en el cual liciten
compañías de seguros, bancos, AFPs y cualquier otra empresa interesada, un sistema, digamos, de tasa básica, ¿no? 15, 20 soles cotizando. El Estado inclusive ofrece cotizar la mitad durante un tiempo para efectos de poder implementar un fondo de pensiones, ¿no? Y lo segundo es, creo yo, crear el ISO laboral, una certificación laboral que se exija fundamentalmente a la PYME. Recordemos que el 60% de las pymes tienen como principal o único cliente al Estado y el 40% de las compras públicas provienen de pymes. Entonces, que el Estado exija no solamente que el postulante tenga RUC, sino que tenga una certificación laboral de buen empleador, de formalidad laboral. El gran problema de las pymes, que lamentablemente tanto alabamos, tienen su lado positivo, pero tienen un lado muy negativo, que es la baja productividad que agregan estas. Y ahí está amarrado no solo lo laboral, sino también lo tributario, porque hay muchas personas que por los incentivos o beneficios que ven en ser pyme, no crecen para mantenerse como pyme, ¿no? Eso se ha estudiado bastante. ¿Cuál sería el complemento tributario para que las personas que tienen el día de hoy una pyme tengan incentivos para crecer y pasar a ser mediana empresa o gran empresa el día de mañana? Yo creo que solo el tema tributario no es un gran incentivo, porque ya se han dado algunas medidas tributarias de bajarle los impuestos, de darle beneficios, pero mientras tengamos una carga laboral tan alta, digamos, que cueste tanto formalizar a un trabajador en una pyme, va a ser bien difícil, digamos, que estas pymes, desde el punto de vista tributario, se quieran formalizar. Hablando de esa formalización, quizás una medida audaz, pero que deberíamos hacer, que tiene que ver con la parte administrativa, básicamente, es ir reduciendo el sistema de detracciones. Miren, el sistema de detracciones significa casi el 70% de la recaudación del IGB. Y el IGB es el principal impuesto, digamos, en el país, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Has convertido al contribuyente en cobrador. Y no solamente no le pagas, no le reconoces los costos, porque se los elevas, sino que lo castigas si se equivoca. ¿Correcto? Entonces, creo que deberíamos ir disminuyendo, ir retrayendo el sistema de detracciones con la finalidad de darle libertad al contribuyente que haga lo que tiene que hacer, o sea, hacer empresa y no preocuparse de estar cobrando. No, pero en el cuarto paquete lo que hicieron fue disminuir el número de productos sustancialmente. Sí, no, pero básicamente percepciones. Detracciones muy poco, correcto, percepciones, que es otro sistema que es súper gravoso también. Y el otro tema es, acordarse que el contribuyente siempre no es el malo de la película, sino que, hablando de medidas audaces, por ejemplo, cambiar 2 artículos del Código Tributario que podría tener un efecto recaudatorio importante y fomentar el pago de impuestos. ¿Cuál es? La baja del interés moratorio. El interés moratorio actualmente es altísimo, o sea, comparado al promedio del interés del mercado financiero, es 14%, frente a que el promedio de las medianas empresas es entre 7 a 9%. No tomemos la micro y el crédito de consumo, porque eso distorsiona totalmente el tema, ¿no? Entonces, si tú has incumplido y quieres formalizarte, o sea, volver a cumplir, pagar todo, la tasa es tan alta que no puedes cumplir. Eso sí sucede mucho, ¿no? Empresas que entran con el sueño de formalizarse, se formalizan, les es complicado seguir el ritmo, paran, quieren regresar, pero cuando quieren regresar ven que los costos de ponerse al día son gigantescos y normalmente lo que hacen es cierran o dejan morir esa empresa, abren una nueva y les sucede lo mismo, ¿no? Y la segunda medida que concuerda con esta es el fraccionamiento. El fraccionamiento tributario es una medida que está en el Código Tributario que te permite, o sea, a ti voluntariamente, con costo cero para la administración tributaria, digamos, pedir como su nombre lo dice, un fraccionamiento, facilidad de pago, y te califican, todo. Pero el código solamente permite un fraccionamiento. Entonces, la administración tributaria tiene que tratar al contribuyente como si fuera un cliente de un banco. El banco te aprieta pero no te mata. O sea, tiene que tratar de hacer que tú pagues, pero por lo tanto, previa calificación tiene que darte facilidades. Y un dato importante. Mire, si usted ve las cifras de la administración tributaria, o sea, la recaudación, lo que se recauda por fraccionamiento es el doble de lo que se recauda por el impuesto selectivo a las bebidas gaseosas. La mitad de lo que se paga por gasolina y un poquito más de la mitad, y la mitad de lo que se recauda por cerveza. Entonces, es un rubro recaudador importante. Y, como repito, el costo para la administración es cero, porque es voluntario. Entonces, lo que tenemos que es fomentar ese tipo de cumplimientos, ¿no? Y quitarle algún tipo de... seguirle quitando cargas administrativas al contribuyente para que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y empezar regresando a la cosa holística, yo creo que acá el ejercicio es bien sencillo, ¿no? Hay que agarrar y decir,
qué medidas se necesitan para que ser formal sea más ventajoso. Esa es la palabra clave. Claro, al final es una Nada decisión, más, ¿no? nada Los más, beneficios que nada percibo más. versus Hoy día los es costos que imposible, incurro, ¿no? y yo mencioné que no hay medianas empresas porque requieres hoy día para lidiar con la administración pública un número de personas, digamos, en una empresa de 50 requieres 6. No vas a, es imposible ser mediana empresa. Entonces ahora eres grande o eres muy pequeñito o eres informal. Improductivo, ¿no? Y no te puedes, sobre todo, peor todavía, no te puedes integrar a las cadenas de valor, ¿no? Pero ese es el esto, o sea, no estar con medidas aisladas, sino, y ¿tú qué harías? ¿Harías un focus group? ¿Traerías a un montón de empresas? ¿Qué necesitas? ¿No? Porque si no, no le vas a poder vender al Tal vez en el exportador. octavo paquete reactivador lo veremos. Bien, les agradezco a todos, Roberto, Ricardo, Jorge, por su presencia y espero tenerlos pronto de nuevo en el programa para ver qué podemos hacer tal vez para el 9º paquete reactivador. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.